Y de amarillo las regiones con un tamaño estadísticamente más común en los hombres. Y usaron el color blanco para las regiones intermedias, donde ambos grupos se cruzaban. Entonces imagínate que estamos mirando el escáner de una persona. Si la teoría tradicional del cerebro binario fuera cierta, la lógica nos dice que al escanear a un hombre, todas o casi todas sus 116 regiones deberían encenderse en amarillo. Claro, un cerebro todo amarillo. ¿Y el de la mujer? Pues debería ser como un arbolito de Navidad completamente verde. Ok. ¿Y qué encontraron en las pantallas de esos 1.400 escáneres? ¿Cuántos hombres serán completamente amarillos y cuántas mujeres completamente verdes? 0. Absolutamente nadie en toda la muestra tenía un cerebro 100% alineado con un solo extremo del espectro. Espera, ¿0%? Nadie. Nadie. Ningún cerebro era puramente masculino ni puramente femenino. Descubrieron que solo un 0,7% de los cerebros tenían características totalmente intermedias, o sea, todo blanco. Eso es casi nada. Pero el hallazgo gigante es que el 48%, casi la mitad de las personas, presentaban una mezcla sustancial de ambos extremos. Tenían regiones estadísticamente femeninas conviviendo junto a regiones estadísticamente masculinas dentro del mismo cráneo. ¡Wow! Eso es una bofetada a siglos de supuesta certeza médica. Aunque me imagino que esto generó una resistencia brutal en la vieja guardia de la neurociencia. Uy, sí, bastante. Las fuentes mencionan un debate súper encarnizado con investigadores tradicionales como el neurocientífico Larry Cahill. Él intentó desacreditar esta idea del mosaico usando una analogía sobre la industria automotriz. Sí, el famoso debate de los autos. Cahill decía que argumentar que no hay diferencias sexuales en el cerebro porque hay mezcla de partes es como examinar los cristales y los frenos de dos vehículos y concluir que no hay diferencia entre un auto familiar, digamos un Volvo, y un auto deportivo, como un Corvette. Claro, su punto era que aunque las piezas varíen un poco, se organizan sistemáticamente para crear dos máquinas distintas. Suena como de sentido común, la verdad. Suena muy seductor. Si tienes piezas de un deportivo, tienes un deportivo, ¿no? Pero la refutación de la autora es un jaque mate espectacular. Joel le responde cuestionando la naturaleza de las piezas. Ella dice, ¿qué pasaría si las piezas de ese Corvette se transformaran repentinamente en piezas de un Volvo, dependiendo del clima exterior? O dependiendo del nivel de estrés del conductor. Exacto. ¿Qué pasa si el maletero se vuelve espacioso solo por cambiar las leyes de tránsito del país donde conduces? Y bueno, obviamente los componentes de plástico y metal de un auto no hacen eso, son estáticos. Pero los componentes del cerebro sí lo hacen, y lo vimos con las ratas estresadas en Maryland. Esa es la falla en la analogía de Cahill. El cerebro no es una máquina ensamblada en una fábrica, es un tejido vivo y receptivo. Entonces, si conectamos todos estos datos, el panorama general es que el cerebro humano no es un sistema binario. Caleidoscopio. Un mosaico único en constante movimiento, donde los rasgos de volumen y conexión se entrelazan de forma irrepetible en cada uno de nosotros. Las fuentes incluso mencionan que usaron algoritmos de detección de anomalías, de esos que se usan en ciberseguridad, para probar esto. Sí, fíjate, le dieron al algoritmo los datos de cientos de mujeres para que aprendiera qué era la normalidad femenina. Y luego le pidieron que analizara a los hombres buscando desviaciones de esa normalidad. ¿Y qué pasó? Pues el algoritmo encontró que los patrones estructurales comunes en las mujeres eran exactamente igual de comunes en los hombres. No detectó dos poblaciones separadas. Nos están mintiendo. No es que mientan a propósito, sino que la ciencia tradicional cae en unas trampas metodológicas muy profundas. Y las autoras usan una analogía maravillosa para explicarlo. La analogía de la sopa. Ah, me encanta esa analogía. Nos ayuda a aterrizar toda esta complejidad estadística. A ver, imaginemos que un chef prepara una olla gigante de sopa. Es una receta súper compleja con muchísimos ingredientes. Fideos, pollo, espinacas, champiñones, apio. Una mezcla muy variada, sí. Luego, el chef vierte esa misma sopa en dos ollas más pequeñas, exactamente iguales, la olla A y la olla B. Y aquí llegan los científicos tradicionales. No saben que ambas ollas tienen la misma receta y quieren averiguar de qué están hechas. Pero en lugar de analizar toda la olla, meten un cucharón pequeño para sacar una muestra. Y claro, como la sopa es tan diversa, cada vez que meten el cucharón, sacan una combinación aleatoria. El primer científico mete su cucharón en la olla A y, por pura casualidad, saca puros champiñones. Y en la olla B saca puros fideos. Entonces publica un estudio que dice: descubrimiento increíble, la olla A es de champiñones y la olla B es de fideos. Exacto. Luego viene otro científico,
saca sus propias muestras y encuentra pollo en la olla A y espinaca en la olla B. Y publica otro estudio que contradice al primero. Eso es exactamente lo que pasa con la investigación del cerebro. La sopa gigante es la inmensa variabilidad humana. Cuando los estudios toman muestras pequeñas, como escanear a 20 estudiantes, están metiendo un cucharón minúsculo. Encuentran diferencias aleatorias y asumen que hay dos tipos de sopa humana. Cuando en realidad solo están sacando diferentes ingredientes del mismo gran mosaico humano. Es una explicación brillante de por qué hay tantos estudios contradictorios. Y ojo, entender esto tiene implicaciones muy profundas en cómo vivimos. Porque usamos esa ciencia de cucharones de sopa para encasillar a la gente todos los días. Pensemos en el ejemplo de las citas ciegas que mencionan las fuentes. Si a alguien de quienes nos escuchan le organizan una cita y solo le dicen ¿es con un hombre o es con una mujer?, ¿qué información real le están dando sobre esa persona? Si nos basamos en la teoría del mosaico, literalmente solo le están informando sobre la configuración de los genitales de esa persona. Nada más. Nada más. Saber ese dato es estadísticamente inútil para predecir si esa persona será inteligente, si sabrá cocinar, si será agresiva al volante o si llorará con las películas. Porque los rasgos de personalidad y las habilidades no vienen en combos preempaquetados por la biología. Pero la sociedad insiste en que esos combos existen y castiga a quienes no encajan. Como el caso de Jane, que relatan las fuentes. Sí, la historia de Jane es muy reveladora. Ella creció en un kibutz en Israel, en una época de roles muy marcados, y terminó trabajando arreglando maquinaria agrícola, engrasándose las manos todos los días. Y era excelente en su trabajo. Pero durante décadas sintió que era un bicho raro, que algo en ella estaba roto por no tener una naturaleza femenina tradicional. Simplemente porque su mosaico cerebral la inclinaba hacia la mecánica y los motores. La historia de Jane te rompe el corazón, porque el problema nunca fue su biología. Su cerebro era perfectamente normal. El problema era el filtro social que le decía, si tienes este cuerpo, debes tener estos intereses, y si no, eres defectuosa. Y eso nos lleva a la pregunta final. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Qué es el género si no es biología pura? Pues significa que nuestra sociedad, con sus estereotipos rígidos, nos empuja a reprimir piezas de nuestro propio caleidoscopio. Lo vemos en mujeres profesionales que sienten que deben dejar de maquillarse o usar trajes grises para ser tomadas en serio en un territorio masculino. Es una amputación de la personalidad, literalmente. Y obliga a las personas a creer que sus talentos deben tener sentido. Asumimos que si un hombre es súper empático con los niños, entonces debe ser malo para liderar negocios. Es absurdo. Que tengas sentido del humor no significa que no sepas leer mapas. Los talentos no están atados con un moño rosa o azul. Por eso las autoras concluyen, basándose en la ciencia moderna, que el mito de los dos géneros cerebrales no resiste la prueba. El género existe, claro que sí, pero no como biología intrínseca, sino como un sistema social. Una estructura cultural inmensa que impone divisiones binarias a una población que en verdad está compuesta por infinitos mosaicos humanos. Hemos estado usando mapas caducados y defectuosos para navegar la mente humana. Y bueno, destilando la lección final de todas las fuentes de hoy, la conclusión es que todos los cerebros humanos son una amalgama única. Las diferencias biológicas promedio existen, por supuesto, pero nunca se agrupan sistemáticamente para crear un arquetipo de cerebro de hombre o cerebro de mujer. Somos organismos mucho más plásticos y fascinantes. Totalmente de acuerdo. Limitar a las personas a dos cajas biológicas es frenar su potencial. Y con eso, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión provocadora para que la exploren por su cuenta. Si consideramos esta evidencia científica de que nuestro cerebro es verdaderamente un caleidoscopio moldeable que responde al estrés y al entorno, ¿cuánto de lo que consideramos nuestra verdadera personalidad o nuestros talentos naturales es realmente nuestro? Esa es una pregunta fuerte. ¿Y cuánto es simplemente el resultado del papel de género que la sociedad nos ha obligado a ensayar y actuar desde el día en que nacimos? Piénsenlo la próxima vez que, por puro instinto, esperen que sea el vecino quien arregle la emergencia en el jardín.